A veces, el mundo se ensaña con quienes tienen más luz, como si la oscuridad no soportara ver algo tan puro. Hoy no vamos a empezar con un monstruo escondido en el jardín. Hoy vamos a recordar a alguien que tenía un futuro, un plan y un corazón lleno de sueños. Imagina a una joven de 17 años, inteligente, bonita, pero con esa timidez que solo tienen las personas que observan el mundo con bondad. Junko era, en todos los sentidos, un ejemplo a seguir. A pesar de su gran popularidad, no perdía el tiempo en las fiestas de fin de semana como el resto de su generación. Ella tenía una meta. Aprovechaba cada minuto de su tiempo libre trabajando en una fábrica de moldeo de plásticos. No lo hacía por obligación, lo hacía por ilusión. Ahorraba cada yen para ese viaje de graduación que ya había planeado con sus amigas. Era una chica popular, de rasgos hermosos, que cuando cerraba los ojos anhelaba algún día subirse a un escenario y convertirse en una cantante idol. Tenía la vida por delante y no sabía que esa misma luz era lo que atraería a los monstruos. Todo ese futuro, todos esos sueños de música y escenarios se estrellaron contra la realidad un trágico 25 de noviembre de 1988. Eran las 8:30 de la mañana. Junko pedaleaba en su bicicleta camino al trabajo, sintiendo el aire frío en la cara. No sabía que estaba cruzando la frontera de un infierno del que no iba a salir. En el mundo existen historias que te helarán la sangre, relatos que parecen salidos de la mente de alguien profundamente perturbado, cosas que uno nunca pensaría posibles en la vida real. Pero para la víctima que conocerás hoy, y para muchas otras que contaremos en este canal, estas historias fueron totalmente reales. Hoy te presento la tragedia de Junko Furuta, 44 días de infierno. En un parque cercano, dos sombras esperaban: Miyano Hiroshi, de 18 años, y Shinji Minato, de apenas 16. Estos no eran típicos delincuentes. Ellos eran mucho más que eso. Eran un par de degenerados que habían convertido ese parque en su coto de caza personal. Miyano Hiroshi y Shinji Minato se sentían orgullosos de ser depredadores experimentados. Presumían, con una asquerosidad inhumana, de tener buen ojo para detectar víctimas indefensas. Y aquí está lo que más rabia da. Miyano se sentía omnipotente. Se creía un dios porque decía pertenecer a la Yakuza. Pero la realidad es que era el eslabón más bajo de la mafia japonesa. Una basura que usaba el nombre de una organización criminal para validar su propia cobardía. Dos tipos que se creían maleantes frente a una niña que solo quería ir a trabajar. Junko entró al parque sin saber que el odio ya le tenía puesto el nombre a cada uno de sus pasos. Miyano la vio y en su mente retorcida todavía ardía el fuego del rechazo. Tiempo atrás, Junko le había dicho que no, y para un imbécil que basa su hombría en el poder y en su supuesto estatus de maleante, un no de una chica inteligente y decente es una herida que no cierra. Miyano no quería a Junko, quería venganza. Rápidamente, el par de cobardes trazaron una estrategia de lo más baja. Shinji corrió hacia ella y con una fuerza desmedida le soltó una patada a la llanta trasera de la bicicleta. Junko terminó en el suelo, asustada, confundida.
Y ahí apareció el héroe. Millán se acercó fingiendo preocupación. Reprendió a su amigo con una actuación digna de un psicópata. Lo alejó de ahí y le ofreció la mano a Junko para levantarla. Con una voz que destilaba una falsa seguridad, se ofreció a acompañarla al trabajo. Le dijo que él la protegería, que ese tipo no volvería a molestarla. Junko, en su inocencia y ante el susto del momento, aceptó. No sabía que acababa de aceptar una invitación al mismo infierno, escoltada por el diablo que ella misma había rechazado. Y como ya te lo estarás imaginando, todo fue una farsa. Una actuación asquerosa de Millán para saciar su hambre de poder. El caballero que prometió protegerla se transformó en un segundo. Bajo amenazas de muerte, la arrastró a la oscuridad de un almacén abandonado y ahí, en ese silencio sepulcral, cometió el primer acto de una bajeza inhumana, iniciando una pesadilla que no tendría fin. Pero para estos monstruos, el sufrimiento de Junko no era suficiente. Tras cometer aquella primera atrocidad, la llevaron por la fuerza a la casa de los padres de Shinji. Sí, escuchaste bien. A una casa familiar, bajo el supuesto resguardo de adultos que no vieron, o mejor dicho, que no quisieron ver, lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando el círculo de la infamia se cerró. Invitaron a Joe Ogura y a Yasui Watanabe, ambos de 17 años. 4 contra 1. 4 cobardes que necesitaban estar juntos para sentirse hombres, para formar parte del terror que Junko apenas comenzaba a vivir. Imagina la escena. 4 jóvenes que se creían los dueños de las calles de Adachi, uniendo su miseria humana para destruir a una joven que solo quería graduarse y ser feliz. Aquí es donde la historia deja de ser un crimen y se convierte en una herida abierta en la humanidad. Dicen que no existe escala humana para medir la maldad, pero lo que Junko Furuta sufrió durante 44 días es un infierno que no le desearía ni a mi peor enemigo. Al llegar a la casa de Shinji, la humillación fue el primer plato. Este cobarde presentó a Junko ante sus padres como su novia. Imagina la escena, obligada a sonreír, a actuar, a fingir que estaba ahí por voluntad propia mientras sus captores la observaban desde las sombras. La obligaron a tomar el teléfono. Hicieron que llamara a sus padres para decirles la mentira más dolorosa, que estaba bien, que había huido de casa por amor a un chico. Sus padres, destrozados y confundidos, no se quedaron de brazos cruzados. El 27 de noviembre acudieron a la policía para reportar su desaparición. Pero el sistema, ese que debería protegernos, volvió a fallar. De alguna forma que nunca quedó clara, los secuestradores se enteraron de la denuncia. Lo que siguió fue un acto de crueldad psicológica absoluta. Forzaron a Junko a llamar de nuevo. La obligaron a rogarle a sus propios padres que detuviera la investigación, que dejaran de buscarla, mientras ella, por dentro, gritaba con todas sus fuerzas que la salvaran. Estaba en una casa familiar, en un vecindario común, y sin embargo, estaba más sola que nadie en este mundo. Escúchame bien. A partir de este momento, tú que estás ahí, del otro lado de la pantalla, si eres sensible a las descripciones de violencia extrema o de actos que desafían la naturaleza humana, te aconsejo que adelantes hasta el minuto que aparece en pantalla. Hazlo para no arruinar tu mente, para que no pierdas el sueño esta noche, porque lo que voy a relatar
no tiene concesiones y entra en la zona más oscura de la realidad. Pero si te consideras valiente, o si ya estás acostumbrado a caminar por estos terrenos oscuros, entonces pon mucha atención. Quédate para que descubras de una vez por todas la maldad y la inmundicia que pueden albergar el ser humano en su rincón más podrido. Así que estás advertido. Llegados a este punto, la tragedia ya había cruzado todos los límites de lo humano. Tengo que decirte que, para este día, Junko Furuta ya había sido destrozada por dentro y por fuera. Había sido sometida a vejaciones constantes una y otra vez, sin un segundo de tregua, golpeada hasta el cansancio, con sus muñecas marcadas por las cuerdas que la mantenían amarrada, como si fuera un objeto y no una persona con alma. Pero estos sujetos no solo querían su cuerpo, querían anular su voluntad. La obligaban a beber grandes cantidades de alcohol, la forzaban hasta que perdía la noción de la realidad, manteniéndola en un estado de desorientación constante. No era solo para que no escapara, lo hacían para burlarse de su dolor, para que Junko ni siquiera pudiera ser dueña de su propio sufrimiento. Imagina el terror de despertar cada día en ese infierno, con la mente nublada y el cuerpo roto, rodeada de 4 imbéciles que se sentían poderosos solo porque tenían a una joven indefensa encadenada. El 28 de noviembre, un destello de instinto de supervivencia atravesó la niebla de alcohol y el dolor. Junko intentó escapar. Abrió los ojos y vio a un grupo de jóvenes, otros más que se habían sumado a la fila de la infamia para ser cómplices de su cautiverio. El miedo la hizo gritar con lo poco que le quedaba de aliento. Pero el destino fue cruel. Miyano la alcanzó, la tacleó de las piernas y, para callar sus gritos de auxilio, le hundió una almohada en la cara, sofocando su única oportunidad de libertad. El escándalo despertó a los padres de Shinji. Subieron las escaleras, llegaron a la puerta de la habitación, estuvieron a centímetros de detener el horror. Pero estos monstruos les dijeron que no pasaba nada. Y lo peor es que les creyeron, porque era más fácil vivir en la mentira que enfrentar al diablo en su propia casa. Los padres de Shinji se dieron la vuelta y bajaron, mientras arriba el calvario de Junko se reanudaba con más fuerza. ¿Por qué no hicieron nada? Por miedo. Miedo a Miyano y su cuento de los yakuza. Miedo incluso a su propio hijo, Shinji, que se había convertido en un animal violento que los tenía bajo su control. Esa es la verdadera inmundicia. Adultos que entregaron la vida de una inocente por el simple y asqueroso miedo a unos adolescentes que jugaban a ser gángsters. Entramos ahora en la parte donde las palabras se quedan cortas, donde la humanidad se apaga por completo. Durante esos 44 días, Junko Furuta dejó de ser tratada como un ser vivo. Fue amordazada para que sus lamentos no incomodaran a sus verdugos. Fue sometida a agresiones físicas constantes y a tormentos con fuego que marcaron su cuerpo de forma sistemática. Cada centímetro de su piel era un testimonio de la crueldad absoluta de esos 4 sujetos. La perversión de estos sujetos no tuvo límites. Utilizaron cualquier objeto a su alcance para convertir su cuerpo en un campo de pruebas de su miseria. Herramientas cotidianas que en sus manos se transformaron en instrumentos de un dolor indescriptible. Incluso usaron artefactos pirotécnicos para causar daños irreparables en su anatomía. El nivel de maldad necesario para profanar la integridad de una mujer de esa forma no tiene nombre. Su cuerpo empezó a colapsar desde adentro.
sufriendo daños internos que la medicina apenas puede explicar. A estas alturas, Junko ya no esperaba ser rescatada. Su cuerpo estaba colapsando bajo el peso de una crueldad que ningún ser humano debería conocer. 4 tipos, una casa familiar y 44 días de un sadismo que nos hace preguntarnos ¿dónde estaba Dios en ese momento? La tortura física era solo una parte del plan. Estos sujetos querían arrancarle hasta el último rastro de dignidad. La mantenían despojada de toda protección, expuesta y vulnerable. Incluso la privaban de la gravedad manteniéndola suspendida mientras la obligaban a realizar actos humillantes solo para alimentar su enfermiza necesidad de control. Pero la maldad de estas bestias evolucionó. Cuando se aburrieron de su propio sadismo, encontraron una forma de lucrar con la tragedia. Convirtieron aquella habitación en una vitrina de la degradación humana. Por una moderada cantidad de dinero, permitían que otros entraran. No solo extraños. Hablamos de compañeros de escuela, supuestos amigos de este cuarteto infernal, e incluso miembros de la Yakuza que llegaban para participar en el festín de inmundicia. Se dice que hubo días donde hasta 12 hombres hacían fila frente a la puerta de Junko. Al final se calcula que fueron 100. 100 cobardes que vieron a una joven moribunda y en lugar de ayudarla, decidieron convertirse en parte de sus verdugos. 100 personas que hoy caminan entre nosotros, guardando el secreto de lo que hicieron en esa casa de Adachi. Ya les hablé del alcohol, de cómo la mantenían en esa niebla constante para que no pudiera defenderse. Pero estos degenerados querían llevar el colapso de sus sentidos a un nivel todavía más perturbador. No solo la obligaban a beber hasta perder el conocimiento. En un despliegue de sadismo innecesario, la sometían a métodos de asfixia sistemática, forzando su respiración hasta el límite mientras su cuerpo ya no podía más. Y por si fuera poco, la sometieron a un estado de confusión química. La forzaban a respirar vapores industriales y sustancias corrosivas que atacaban directamente su sistema nervioso, nublando su último rastro de lucidez. Imagina el estado de Junko, intoxicada por el alcohol, asfixiada por el humo y con el juicio nublado por los vapores químicos. Querían que estuviera ahí, pero que no estuviera. Querían un cuerpo que sufriera, pero una mente que no pudiera gritar. Era la forma más cobarde de asegurar que el mundo exterior nunca escuchara su voz, aunque estuvieran a unos cuantos metros de la calle. Llegamos a finales de diciembre. Para este punto, Junko ya no era la joven llena de vida que soñaba con ser una idol. Era una sombra, un cuerpo que resistía más allá de lo que la medicina puede explicar. Estaba gravemente desnutrida. Sus captores, en su infinita miseria, apenas le daban pequeñas cantidades de comida para mantenerla con un hilo de vida. Solo el suficiente para que su corazón no se detuviera y ellos pudieran continuar con su ciclo de perversión. Pero hubo algo más, algo que demuestra que estos tipos no tenían rastro de alma. Para burlarse de su hambre, para humillarla hasta el final, la obligaban a ingerir insectos y alimañas que encontraban en aquel cuarto infecto. Se reían mientras veían cómo la dignidad de una joven hermosa era pisoteada por su absoluta falta de humanidad. Ya no solo querían romper sus huesos o quemar su piel, querían
que ella se sintiera menos que un animal. Querían que Junko Furuta desapareciera mucho antes de que su corazón dejara de latir. El cuerpo humano tiene un límite, y Junko lo había cruzado hace mucho tiempo. Para este punto, las heridas ya no eran solo dolor, eran una sentencia, con el cuerpo marcado por tormentos que ya habían alcanzado un estado crítico. Junko perdió el control sobre su propia existencia física. Estaba atrapada en una inmovilidad absoluta, despojada de sus funciones más básicas y de la posibilidad de ponerse en pie. Quedó confinada al suelo de la habitación de Shinji, a un suelo frío, testigo silencioso de 44 días de pesadilla. Allí, en un rincón, yacía lo que quedaba de ella, en un estado de fragilidad extrema que ningún ser humano debería presenciar jamás. Ya no era una prisionera que intentaba escapar, era una víctima que esperaba en silencio que la muerte fuera más piadosa que sus captores. Mientras tanto, abajo de ella, en esa misma casa, la vida seguía como si nada estuviera pasando. Una familia cenaba, dormía y respiraba, mientras a pocos metros, una vida se apagaba sobre el polvo. La belleza de Junko ya no existía. Aquellos rasgos que alguna vez soñaron con la fama estaban perdidos bajo una hinchazón monstruosa causada por los golpes. Su cuerpo, lisiado y supurando un olor a muerte en vida, hizo que incluso estos 4 desechos humanos perdieran su interés. Ya no les servía para sus bajos instintos, así que, como si hablaran de cambiar un objeto roto, salieron a cazar a alguien más. Secuestraron a otra mujer de 19 años, porque para ellos la vida humana era solo combustible para su depravación. Llegó el día 44. El 4 de enero de 1989, Miyano, el poderoso aprendiz de Yakuza, perdió un juego de Mahjong. Un simple juego de mesa fue la chispa que desató el final del infierno. Descargó su frustración con lo poco que quedaba de Junko. La colgaron de las muñecas al techo y la usaron como un saco de boxeo. Pero el sadismo no tiene fondo. Cuando se cansaron de golpearla, le vertieron líquido inflamable y le prendieron fuego. Miyano intentó apagarla cuando vio que ya no reaccionaba, pero no por piedad, sino por soberbia. Al ver que ella no respondía, decidieron que el castigo debía continuar. Sometieron su rostro a tormentos indescriptibles con fuego y cera, llevándola a un estado de degradación física y biológica que supera cualquier límite de la decencia humana. Fue una humillación final diseñada para borrar su rastro de humanidad antes de que partiera. Aquella habitación era una escena sacada de una pesadilla dantesca. Los cobardes, temerosos de entrar en contacto con el rastro de la tragedia que ellos mismos habían provocado, protegieron sus manos con plástico, demostrando que su asco por las consecuencias era mayor que su remordimiento. El golpe final vino cargado con la fuerza de un objeto de metal pesado, impactando una y otra vez contra su cuerpo ya vencido. Fue en ese momento cuando el aire finalmente abandonó sus pulmones y Junko Furuta, por fin, encontró la paz que el mundo le había negado durante 44 días. La luz se apagó, pero para estos monstruos el problema apenas comenzaba. Después de dormir unas horas, con la misma tranquilidad de quien termina una jornada de trabajo, estos monstruos, porque llamarlos jóvenes es un insulto a la juventud, sintieron el primer frío del miedo. No era arrepentimiento, era temor a la justicia. Envolvieron el cuerpo de Junko en mantas,
La apretujaron dentro de una maleta y la arrojaron a un tambor de 210 litros. Luego, lo llenaron de concreto, intentando sepultar su pecado bajo una piedra que, creyeron ellos, nunca hablaría. Aquí es donde vemos la verdadera cara de Miyano Hiroshi. Antes de sellar el tambor, colocó una cinta con el último episodio de Tombo, la serie favorita de Junko. ¿Sabes por qué? Por miedo. El valiente aprendiz de Yakuza tenía terror de que el espíritu de la joven regresara para perseguirlo. Ese es el nivel de su miseria. Un tipo que no temió desgarrar a una inocente durante 44 días, pero que temblaba ante una superstición. Pero la maldad de Miyano no nació en aquel parque. Tenía un historial que el sistema decidió ignorar: robos, vandalismo y una carrera delictiva que escalaba sin control. Se había unido a la Yakuza porque el trabajo honrado no era suficiente para sus delirios de grandeza. Incluso antes de Junko, ya merodeaba la escuela de ella, presumiendo sus tatuajes y su relación con la mafia, sintiéndose el dueño del mundo mientras abusaba de otras jóvenes. Miyano no era un hombre, era un parásito que el sistema dejó crecer hasta que se convirtió en el verdugo de Adachi. La justicia tiene formas extrañas de manifestarse, pero a veces es la propia podredumbre de los criminales la que los termina hundiendo. 2 semanas después de sellar ese tambor de concreto, Miyano y Joe Ogura fueron arrestados por un nuevo ataque contra la integridad de otra mujer. Estando en la comisaría, Miyano vio que los agentes hacían preguntas sobre la desaparición de Junko. Su mente, retorcida por la culpa y la cobardía, colapsó, creyendo que su cómplice lo había traicionado, y en un arranque de paranoia, abrió la boca. Él mismo reveló dónde estaba el cuerpo. En julio de 1990 llegó el veredicto. Miyano Hiroshi, el arquitecto de 44 días de agonía, fue condenado a solo 17 años de prisión. El tipo tuvo el descaro de apelar, pero el juez, en un raro acto de lucidez, le sumó 3 años más. 20 años en total. Esa fue la condena por destruir a una joven ejemplar. La madre de Miyano vendió la casa familiar y envió 50 millones de yenes a los padres de Junko. $425,000. Como si el dinero pudiera limpiar la sangre del suelo de esa habitación. Como si el oro pudiera comprar el perdón por lo imperdonable. Miyano intentó salir antes por buena conducta, en 2004, pero el peso de su crimen era demasiado grande. Fue liberado finalmente en 2009. Salió caminando, libre, mientras Junko sigue atrapada en ese tambor de la memoria colectiva. La justicia humana a veces no es más que una mala broma. Miyano salió libre en 2009, se cambió el nombre, se paseaba en un BMW, presumía relojes de lujo y asistía a gimnasios de kickboxing como si nada hubiera pasado. Incluso se atrevía a alardear sobre sus actos de bajeza humana en público, como si la falta de conciencia fuera una medalla de honor. Los demás, Shinji, Yasushi, Joe Ogura, todos rehicieron sus vidas. Joe Ogura incluso se jactaba de aquel pasado oscuro, reincidiendo en violencia años después y alardeando de que el sistema no podía detenerlo. Un depredador que nunca aprendió el significado del remordimiento. La madre de este tipo llegó al extremo de vandalizar la tumba de Junko, diciendo que la víctima había arruinado la vida de su hijo. Pero mientras estos monstruos caminan libres, el mundo intentó darle a Junko la dignidad que le arrebataron. En su funeral, el dueño de la fábrica donde ella iba a trabajar le entregó a sus padres el uniforme que nunca pudo usar.
Su director le otorgó el diploma de graduación que tanto esfuerzo le costó ganar. Hoy, los restos de Junko descansan lejos de la tierra que la vio sufrir, en Houston, Texas, buscando la paz que en vida le negaron. En el documental de 1989, sus amigas la despidieron con un grito que aún resuena en las calles de Adachi. Bienvenida a casa, Jun Chan. Le escribieron que nunca olvidarían lo bien que le quedaba el Happy en el festival escolar. Le recordaron que, a pesar de todo, se graduaron juntos. Jun Chan, ya no hay más dolor. Por favor, descansa en paz. Muchos dicen que esta historia es una exageración de los medios. Yo te digo que la maldad humana no necesita ser inventada para ser aterradora. Si llegaste hasta aquí, espero que esta noche, al cerrar los ojos, recuerdes que afuera hay monstruos, pero también hay historias que merecen no ser olvidadas para que nunca, nunca se repitan. Soy el Señor Rojo y recuerda, el terror siempre está a un clic de distancia.